La primera regla del éxito es una buena preparación. Es por ello que en Escuela Nutricional Virtual ponemos a tu disposición nuestra experiencia como educadores para potenciar tus conocimientos y habilidades en las áreas de nutrición, fitness, gastronomía, deporte, salud, bienestar y otros. 7 años de experiencia brindando educación de calidad, 100% online y con más de 14.900 estudiantes de toda Latinoamérica, certificados internacionalmente. Nuestros egresados mejoran sus oportunidades de empleabilidad, desarrollan su propio negocio, incrementan sus ingresos y más. Nuestro principal objetivo es potenciar tu formación académica a través de herramientas tecnológicas de vanguardia y un equipo humano comprometido con tu éxito. Inicia tu futuro con Envy. Tu futuro será la consecuencia de la decisión que tomes hoy. Escuela Nutricional Virtual. Educadores apasionados en formarte para el éxito. Quien les saluda, quien se presenta el día de hoy es la licenciada Reinalda Florian Guevara. En esta ocasión tenemos una ponente internacional, tenemos una ponente que viene desde Colombia. Ella es la magíster Angie Carolina Romero. En este caso, en esta ponencia tenemos como nombre beneficios de la restricción calórica. Muy bien, para iniciar con la ponencia, vamos a dar pase a la profesora para que se pueda presentar y ustedes la puedan conocer un poquito más. Como ya lo mencionamos, el tema de esta ponencia es beneficios de la restricción calórica. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, la restricción calórica, quizás muchos hemos escuchado mencionar ese tema. La primera aparición que tuvo como publicación científica la hizo Mackay en 1935, fue en el siglo XX, y él la denominó una intervención no genética en donde se hace una severa disminución calórica en diferentes modelos animales, en donde se comparaba un grupo control de animales, un grupo ad libitum, es decir, se les daba alimentos a libre demanda, y ellos empezaban a hacer una restricción del 20% de calorías, 30%, 40%, 50%, hasta llevarlo máximo a una restricción del 60%. Esa fue la restricción calórica que nos expuso Mackay en su primera publicación de este año. A partir de esta publicación empezaron a surgir muchas investigaciones al respecto del tema en diferentes modelos. Se habló de roedores, restricción calórica en peces, arañas, moscas, monos, que es lo más cercano al ser humano. Y durante los diferentes años se empezó a describir que la restricción calórica, es decir, esa disminución de calorías, obviamente aportando las mínimas posibles, que serían en este caso la tasa metabólica basal, se empezó a ver que empezaba a tener muchos beneficios frente a enfermedades, y no solo frente a las patologías que ya Reinalda mencionó, sino empezamos a ver evidencia de que la restricción calórica en estos modelos favorecía la longevidad. A partir de ello, entonces surgió el modelo de restricción calórica, y a partir de este modelo muchas otras dimensiones del modelo, como el ayuno intermitente y otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, en sí este modelo que pretende reducir el total de las calorías ingeridas en una semana por una persona. Las formas más fáciles de alcanzar este déficit calórico es reduciendo la ingesta diaria o estableciendo días intermitentes de ayuno o restricción severa. Me detengo un momento ahí y les explico. Este modelo o el modelo de ayuno intermitente contempla que diario las personas deberían hacer al menos 8 horas de ayuno, ¿sí? Estas 8 horas de ayuno de preferencia deben mantenerse durante el sueño. Esas 8 horas de ayuno se pueden escalar a 12 horas, 14 horas, 16 horas y pueden variar en hombres y en mujeres. Si la dieta parece muy severa, entonces se ha propuesto el modelo de restringir las calorías durante 1 o 2 días a la semana, dejando un día intermitente, y el día que se hace el ayuno se permite un consumo de líquidos
una dieta completamente líquida o aproximadamente 600 calorías por persona, por día de ayuno. Se ha visto que este modelo de restricción calórica o de ayuno intermitente tiene una menor repercusión sobre la pérdida de la masa muscular. Claro, es fundamental que cuando yo haga restricción calórica aporte lo mínimo necesario para que las células puedan funcionar en un 100%. ¿Sí? Entonces aporte el mínimo de proteína, el mínimo de grasa, el mínimo de carbohidratos, para que esto no me afecte al paciente y lleve yo al paciente a una desnutrición. Quiero mostrarles esta tabla. Esta es una tabla de ejemplo. Esta primera columna que vemos aquí es antes de iniciar la restricción calórica. Vemos que este paciente consume en promedio, o este grupo de personas consumían en promedio 1.800 calorías. Y se querían llevar a una semana de 3.400 calorías, poniéndoles 2 días de ayuno intermitente con una ingesta calórica en esos 2 días de 600 calorías. Lograr una ingesta real era el objetivo de 1.500 calorías y los 2 días de ayuno de 600 calorías iban a ser distribuidos más o menos de la siguiente forma que les voy a mostrar a continuación. Entonces, muchas veces en el ejercicio profesional nos olvidamos de cuántas calorías aportan ciertos alimentos, o muchas veces viendo paciente tras paciente tras paciente, empezamos a perder de vista el objetivo calórico y las metas calóricas en cada uno de ellos. Este cuadro me gusta mucho porque nos muestra qué son 600 calorías en la vida real. Entonces, sería un desayuno de un vaso de leche descremado, un yogur natural sin dulce, sin crema también, una rebanada de pan tajado y una loncha de fiambre de pavo o de jamón de pavo o quizá de pollo. Para el almuerzo, como lo diríamos los colombianos, o para la comida, estaríamos hablando de 35 gramos de arroz, que es aproximadamente un vaso tintero, un vaso de 1 onza, 70 gramos de pechuga de pavo y un tomate crudo o una fruta, ya sea pera, naranja, kiwi, o 100 gramos de piña o melón. Terminamos la cena con 100 judías verdes o alguna otra verdura u hortaliza, 100 gramos, 100 gramos de pescado al vapor y un yogur natural. Quiero que no pierdan de vista estas 600 calorías. Estas son las que aplicaríamos en los días de ayuno, bien sea 600 calorías o una dieta completamente líquida. Ahora bien, ya les expliqué qué es la restricción calórica, cómo este modelo ha venido variando a ayuno intermitente. Ahora les voy a explicar cuáles son los mecanismos que se relacionan con los beneficios que estos presentan. Mucho se ha hablado de que la restricción calórica tiene la capacidad de activar elementos de respuesta al estrés, tiene la capacidad de mejorar la autofagia de las células, de modificar la apoptosis de las células, alterar el equilibrio hormonal, generar beneficios no solo físicos, sino también psicológicos y mejorar múltiples vías metabólicas que ya les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a abordar la restricción calórica alrededor de 4 temas principales, 3 patologías y un proceso completamente natural: cáncer, diabetes, obesidad y el temido envejecimiento. Entonces vamos a mirar uno por uno cuáles son los beneficios de este modelo de restricción calórica. Se sabe que el cáncer es una patología crónica que se caracteriza por un crecimiento acelerado y descontrolado de las células. Bien, ahora, estas células alteran su morfología y no solamente su morfología, también alteran su fisiología y tienen la capacidad de que pueden aparecer en cualquier tejido corporal. Yo creo que cuando menciona la palabra cáncer, a cada uno de nosotros se nos viene a la mente un paciente, un familiar, un vecino, un amigo con esta patología. Claramente eso es porque la incidencia de cáncer ha venido aumentando alrededor de todo el mundo. De hecho, hay artículos que describen que esto afecta en mayor proporción a países de bajos y medios ingresos, ¿sí? O países en vías de desarrollo. Ya se cataloga como una de las principales causas de muerte en el mundo, y no solo en el mundo, al menos en Colombia el cáncer oscila alrededor del 30% de las muertes. Eso es un porcentaje bastante alto. Su etiología, si bien es desconocida, se sabe que su origen es realmente multicausal
El origen concreto no está dilucidado aún. Se sabe que es un cóctel de condiciones fisiológicas, ambientales, una condición genética transversal a toda la patología, pero quisiera resaltar que dentro de los factores ambientales hay muchos factores de riesgo que aumentan, valga la redundancia, el riesgo de padecer cáncer, y muchos de nosotros estamos expuestos constantemente a estos. Por ejemplo, exposición a sustancias químicas y metales pesados, los metales presentes en la polución, tabaquismo, sedentarismo, radiación, y no solamente la radiación ionizante, sino también la exposición a la luz solar. Eso también entra como un factor de riesgo para la aparición del cáncer. La restricción calórica en cáncer. La restricción calórica, se ha visto, tiene la capacidad de prevenir neoplasias malignas. Esto es fundamental. Está descrito en los artículos que les dejo al final de la presentación. Muchos artículos en varios modelos animales describen cómo la restricción calórica previene neoplasias malignas. Y la ventaja de la restricción calórica es que no solamente tiene la capacidad de prevenir aparición de nuevos tumores, sino que también aumenta la eficacia de terapias contra el cáncer. Hace que las células sean más sensibles a los tratamientos quimioterapéuticos o radioterapéuticos de los pacientes. Se cree que el crecimiento exponencial del cáncer no solamente se da o se está dando por el aumento de la prevalencia de los factores de riesgo. También hay una teoría que nos indica que está aumentando la población que envejece. La población joven cada vez está siendo menor. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver cáncer, restricción calórica con el envejecimiento. Acá tenemos un modelo de restricción calórica en células normales y en células tumorales. Entonces, voy a explicarles un poquito más al detalle. Una célula normal que se expone a la restricción calórica es una célula que va a tener bajos niveles de toxicidad y es una célula que con la restricción a porcentajes de restricción adecuados en donde se logre cubrir la tasa metabólica basal, no hay efectos secundarios, ¿sí? ¿Por qué? Metabólicamente, ¿qué le está pasando a la célula? Es una célula que tiene disminuidas proteínas como AKT, mTOR, RAS y MAP quinasas. Para los que conocemos un poquito más, estas son dos vías de señalización implicadas en cáncer. Son dos vías de señalización que en las células tumorales están completamente hiperactivadas, ¿sí? Entonces, si yo logro una disminución de estas proteínas que todo el tiempo están haciendo proliferación, crecimiento, desarrollo, si logro disminuirlas, voy a tener células normales. También tengo un aumento de la autofagia, una disminución en el crecimiento y un aumento en la senescencia, ¿sí? En la senescencia o la muerte programada de las células, muy relacionada con la apoptosis y con la autofagia. Me gusta mucho esta imagen comparativa de estas dos fotos. Si vemos acá, las células es un ente completamente metabólico, es completamente eficiente. Toda la energía que yo le doy a una célula la usa de manera adecuada y todo lo que vaya de exceso simplemente lo almacena, ¿sí? La célula no va a usar nada que vaya de más que no necesite. La célula normal, en su morfología, si la vemos al microscopio, siempre está ordenada una tras de otra, dependiendo del tejido claramente. Pero cuando vemos al microscopio, las células tumorales prácticamente se ven así, ¿sí? Son células en las que uno al microscopio puede esperar cualquier aberración, porque son células que están proliferando todo el tiempo, encuentra uno que tienen más de un núcleo, encuentra uno cualquier cosa diferente a la morfología normal de una célula que se puedan imaginar, todo eso puede aparecer en las células tumorales. ¿Qué pasa en la célula tumoral? Están activadas vías de señalización encargadas de proliferación, como AKT y RAS. Tenemos más autofagia, más crecimiento y menos senescencia. Sin embargo, cuando yo expongo esta célula tumoral a la restricción calórica, incrementa la sensibilidad a los agentes antimitóticos. Es decir, voy a revertir todos estos procesos que hacen que la célula tumoral crezca, prolifere y tenga más hijas,
¿sí? Y aquí empieza a surgir uno de los principales beneficios de la restricción calórica a nivel de proliferación celular. Ahora bien, la célula tumoral y la célula normal no solamente son células solitas, están en medio o están embebidas en un modelo de circulación y un microambiente tumoral que también es importante, ¿sí? Cuando yo aplico restricción calórica en células normales, reduzco la disponibilidad de los sustratos que les favorecen el crecimiento, reduzco también factores de crecimiento y reduzco también proteínas encargadas de inflamación. Entonces, ¿qué tengo en la célula normal bajo restricción calórica? Menos leptina, más adiponectina, entonces se altera la relación de estas dos proteínas, menos BGF, que es un factor de crecimiento, menos interleuquinas relacionadas con inflamación, menos insulina, menos glucosa, más cetonas y menos factores de crecimiento. Y en el microambiente tumoral pasan dos cosas. Disminuyo la inflamación, aumento la citotoxicidad por células T, tengo menor desmoplasia y esto también me potencia a que la célula sea más sensible a cualquier tratamiento antitumoral. Esto en cuanto a microambiente tumoral, ¿sí? Entonces, vemos que claramente la restricción calórica tiene bastantes efectos metabólicos hablando del cáncer. Ahora, frente al envejecimiento, el envejecimiento es un proceso al que todos sí o sí nos vamos a acercar, ¿cierto? El envejecimiento está descrito por la OMS como una pérdida de la función de tejidos y órganos. Lo importante a recalcar es que el envejecimiento este proceso está acompañado de un proceso inflamatorio. Y aquí es donde la restricción calórica juega un papel muy importante. En todos los modelos que se estudió, se extendió la longevidad, ¿sí? En moscas, en arañas, en peces, en roedores, en monos, en todos, ¿sí? Los artículos describen que esto pudo suceder a través de dos mecanismos importantes. El primero, se disminuye el estrés oxidativo de la célula y el segundo, se modula la actividad mitocondrial, ¿cierto? Esa disminución de estrés oxidativo se debe a dos cosas importantes. Uno, se inducen sistemas antioxidantes endógenos y dos, se disminuye o se modula la peroxidabilidad de las membranas celulares. Y dos, se modula la actividad mitocondrial a través de tres cosas. Uno, se activa AMPK. Dos, se disminuye la actividad de mTOR. Y tres, se inhiben ciertas actividades que ya les voy a mostrar. Entonces, uno, disminuimos el estrés oxidativo. Yo creo que ustedes donde están de pronto quizá han escuchado la palabra radicales libres, estrés celular, estrés oxidativo, muchos conceptos de estrés relacionados a ejercicio extenuante, porque el estrés oxidativo es un producto del metabolismo mitocondrial. Es decir, nuestras mitocondrias todo el tiempo para generar energía generan también radicales libres. Ahora, esta generación de radicales libres tiene que estar contrastada por un mecanismo antioxidante que me logre eliminar, neutralizar, combatir estos radicales para que el cuerpo tenga un adecuado funcionamiento. Cuando rompo este desequilibrio y tengo más estrés oxidativo, más especies reactivas de oxígeno, más radicales libres y tengo menos función antioxidante, ¿qué pasa? Este estrés va a generar mutaciones en el ADN, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que este proceso de envejecimiento está relacionado claramente al estrés. Ahora, todos los procesos que estén relacionados con inflamación crónica y que esta inflamación esté mediada por macrófagos y mastocitos, ahí voy a tener estrés oxidativo. Y si bien nos damos cuenta, el cáncer, la obesidad, la diabetes son patologías asociadas a inflamación crónica. Entonces, radicales libres. Ya les expliqué que es un producto del metabolismo mitocondrial. Pero no solamente producimos radicales libres, nuestro cuerpo produce, también los capta de medio exterior. Por ejemplo, la exposición prolongada a luz ultravioleta, al sol, causa radicales libres.
de los dos más potentes radicales libres, anión hidroxilo y anión superóxido. La exposición a radiación ionizante causa radicales libres, causa estrés oxidativo. El humo del cigarrillo, y aquí el punto es importante porque no es solamente para el fumador activo, sino también para el fumador pasivo. También tengo radicales cuando estoy todo el tiempo expuesta al humo del cigarrillo de otra persona. 4. Polución. La polución está llena de metales pesados y elementos contaminantes que dañan mi ADN porque generan estrés oxidativo, lo cual me conduce a nuevas mutaciones. Y todo proceso inflamatorio en donde las células blancas estén mediando, ahí voy a tener también estrés oxidativo. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un proceso constante. Todo el tiempo estamos relacionándonos con el estrés oxidativo, hace parte de nosotros. Si hago ejercicio intenso, también tengo estrés oxidativo. Si me expongo a estos factores que acabo de mencionar, también voy a tener más estrés oxidativo. Y si le sumo que de pronto tengo alguna patología inflamatoria adicional, pues con mayor razón. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Frente a eso tenemos dos cosas. La primera, este estrés oxidativo o radicales libres pueden ser reducidos, inhibidos o neutralizados. ¿Sí? ¿Cómo? Con moléculas antioxidantes. Nuestro cuerpo tiene moléculas antioxidantes, las produce, pero también las podemos captar de afuera. ¿Qué hace esta molécula antioxidante? Si vemos en esta imagen, esta molécula antioxidante está llena de electrones, mientras que mi molécula radical libre es una molécula altamente inestable porque en sus últimas órbitas de energía le falta un electrón. Entonces, esta molécula antioxidante viene, se acerca al radical libre y le dona el electrón que le falta. Al donarle el electrón, este radical libre queda completo, ya no queda en forma de radical libre y deja de ser una molécula inestable y deja de ser una molécula peligrosa. Ahora, ¿qué pasa con nuestra molécula antioxidante? Ha donado un electrón. Por ende, esta termina convirtiéndose en una molécula altamente inestable y termina convirtiéndose en un radical libre. Entonces, ¿qué necesito? Otra molécula antioxidante que venga y la complete para formar un loop, una retroalimentación positiva en donde todo el tiempo tengo que estar aumentando mi defensa antioxidante para que logre neutralizar, inhibir o reducir la cantidad de radicales libres y obviamente reducir la exposición a todos los factores de riesgo que les acabo de mencionar. Entonces, ¿de dónde obtenemos moléculas antioxidantes? Primero, nuestro cuerpo las genera. Nuestro cuerpo es altamente productor de enzimas antioxidantes, catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. El glutatión también per se es una molécula altamente antioxidante, pero esta capacidad antioxidante se va perdiendo con la edad. Ahora, la mejor forma de suplir estas pérdidas que vamos a ir teniendo con la edad es aportándolos de forma exógena. Y los antioxidantes exógenos son los que se encuentran en frutas y verduras. Todos los alimentos que sean ricos en polifenoles, carotenoides, vitaminas, minerales, van a ser ricos en elementos antioxidantes. Es por eso la importancia de una dieta balanceada, una dieta que aporte todos los grupos alimentarios y una dieta que aporte la mayor capacidad antioxidante posible para poder reducir o neutralizar a los radicales libres. El modelo de restricción calórica, vamos un poco más hacia la modulación de la AMPK, no solamente influye en el envejecimiento porque modula la respuesta antioxidante, sino que también modula una proteína, que es la proteína AMPK, la cual hace varias cosas. Uno, inhibe mTOR, o la vía que está encargada de la proliferación celular, todo lo que es la fosfatidilinositol 3 quinasa, AKT y todas las proteínas corriente abajo. 2. AMPK me activa los factores de transcripción FOXO y estos me mejoran la respuesta antioxidante del cuerpo. Y 3, a través de proteínas sirtuinas tengo una disminución de la inflamación mediada por NF-kappa beta. ¿Sí? Perfecto.
Ahora, el segundo paso por el cual la restricción calórica afecta o mejora o participa en la extensión de la longevidad es por la modulación de la actividad mitocondrial. ¿Qué sucede en este caso? Uno, hago biogénesis mitocondrial, sintetizo nuevas mitocondrias. Y dos, esas que están defectuosas, que ya no funcionan, las recambio, ¿sí? Y como las mitocondrias son las encargadas de generar energía, y en el proceso de generación de energía, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, en todos estos procesos genero radicales libres, entonces ahí es donde cuando mejoro la actividad mitocondrial, pues disminuyo la cantidad de radicales libres que mi cuerpo puede generar. Esto es a partir de procesos de fusión y fisión mitocondrial. AMPK. La proteína AMPK está implicada en todos los procesos metabólicos. Es una proteína que tiene múltiples dianas, participan múltiples vías de señalización, corriente arriba y corriente abajo, tiene varios moduladores. Es una proteína que se encarga de fosforilar, es una proteína quinasa. Se activa cuando se aumenta la relación de AMP-ATP, ¿cierto? Y participa en procesos metabólicos encargados de oxidar ácidos grasos, captar glucosa, hacer glucólisis, media la autofagia también, inhibe proliferación celular y también inhibe los procesos anabólicos, ¿sí? Entonces, en toda esta participación, cuando logro activar AMPK y logro reducir todos estos procesos, ahí voy a tener una extensión de la longevidad de los modelos estudiados, ¿cierto? Bueno, espero que vayamos claros hasta aquí. Pasemos a las siguientes dos patologías. Bueno, olvidé mencionarlo. El envejecimiento tiene muchos indicadores medibles, tiene más de 300 indicadores medibles a través de los cuales evaluando en estos modelos se pudo concluir que se aumentaba la longevidad. Por ejemplo, la respuesta inmune, ¿sí? A medida que avanza la edad, disminuye la respuesta inmune. Dos, la glucosilación de las proteínas. A medida de que avanza la edad, el proceso de glicosilación va siendo menos efectivo y el hecho de que permanezca el azúcar ahí y no la logre eliminar de forma efectiva hace que mis células se deterioren también, porque sabemos que la glucosa per se en exceso y por periodos muy largos de tiempo en sangre me daña los tejidos, inflama los tejidos, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de la restricción calórica en el envejecimiento, lo que nos hace un crosstalk con la diabetes, porque también en la diabetes está implicada la glucosa, ¿cierto? La diabetes es un conjunto de enfermedades, no se puede denominar como una sola enfermedad. La diabetes es una patología que tiene múltiples cosas involucradas, ¿cierto? Bueno, consiste básicamente en la presencia de hiperglicemia, ya sea porque tengo defectos en la secreción de la insulina o en su acción, ¿cierto? Vamos a ver un poquito más adelante respecto a la acción y a la secreción de la insulina, qué pasa con las células beta del páncreas. Quiero pasar a hablar de obesidad porque la diabetes y la obesidad están muy relacionadas en algo y están embebidas en algo que llamamos síndrome metabólico, que yo creo que digo síndrome metabólico y cada uno de ustedes piensa en un paciente, un familiar, un amigo, un vecino. Entonces, la obesidad. La obesidad y el sobrepeso, la Organización Mundial de la Salud las definió como una acumulación anormal y excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Además, se considera ya un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, en donde está la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Entonces, si nos damos cuenta, todo termina siendo una mezcla de muchas cosas, muchos factores de riesgo involucrados y también muchas patologías. Ahora bien, el Ministerio de Salud colombiano en el 2021 le dio la siguiente definición a la obesidad, la cual me gusta muchísimo, porque dice que es una enfermedad de origen multifactorial. Claramente sí. La obesidad no se produce de la noche a la mañana. Un paciente no llega a ser obeso de la noche a la mañana. Y claramente el hecho de que sea multifactorial implica que debe tratarse de manera interdisciplinar.
Es importante que cuando tengamos pacientes con obesidad siempre tratemos de darle un abordaje integral, que siempre haya un deportólogo, un nutricionista, un nutriólogo, que también haya un médico, un psicólogo, también muy importante, ¿cierto? Bien, ahora, a nivel de la fisiopatología de la obesidad, ese es un tejido adiposo blanco, que es el tejido adiposo característico del paciente obeso. ¿Qué está pasando en ese tejido? Uno, hay un descontrol en la ingesta que está mediada por interleuquinas y por proteínas como la leptina. Hay un descontrol del metabolismo lipídico. Tengo factores de crecimiento que están exacerbados. Hago más angiogénesis. Tengo una respuesta inflamatoria mediada por interleuquinas más alta y la respuesta antiinflamatoria, que es la que contrarresta estas interleuquinas, no logra ser la suficiente. Tengo un aumento de la presión sanguínea mediada por el angiotensinógeno. Tengo hemostasia vascular. Tengo una alteración del metabolismo de la glucosa y tengo una alteración en la sensibilidad a la insulina. Y ahí es donde sale la famosa resistencia a la insulina, ¿cierto? Que está mediada por resistina, adiponectina, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces el tejido metabólico, perdón, el tejido adiposo empieza a convertirse en un órgano metabólico. Ya no lo puedo ver como una célula aislada que se llenó de grasa, sino tengo que verlo como un órgano que me está produciendo cosas, que me está alterando el microambiente y que esto me va a generar un efecto colateral. Tengo acá tejido adiposo del paciente normopeso, tejido adiposo del paciente en sobrepeso y tejido adiposo del paciente en obesidad. A medida que empiezan a aumentar los adipocitos, también empiezan a aumentar varias cosas. Uno, empiezo a reclutar macrófagos. Si nos damos cuenta, tengo más macrófagos. Dos, muchos adipocitos van a empezar a morirse, producto del estrés oxidativo de estos macrófagos que me están generando interleuquinas proinflamatorias, producto de que muchos de esos adipocitos van a quedar tan inmersos dentro del tejido que no les va a llegar la irrigación suficiente y van a sufrir hipoxia y van a morir. ¿Y esto qué me va a hacer? Me va a empezar a generar una disfunción endotelial por todas las interleuquinas y la inflamación que se va a generar en ese tejido. Eso me va a generar resistencia a la insulina y eso me va a generar un aumento de la lipólisis. ¿Cómo tengo las proteínas en ese momento? Unas aumentadas, otras disminuidas. Las más importantes, tengo muy poca adiponectina, tengo la leptina completamente elevada, tengo la resistina completamente elevada también, tengo interleuquinas proinflamatorias completamente elevadas. ¿Y en qué voy a desembocar? Enfermedad cardiovascular, diabetes y cáncer. Entonces, el famoso síndrome metabólico, o como se le conoce en algunos países, el cuarteto de la muerte. 4 patologías involucradas o 4 procesos involucrados acá. 2 que les acabo de mencionar en donde la restricción calórica tiene bastantes beneficios que no los hemos visto todavía, ya se los voy a mostrar. Entonces, ¿cuáles son esos 2? Obesidad y diabetes o resistencia a la insulina, pero también están implicados hipertensión, que ya vimos que es producto del metabolismo del tejido adiposo de un paciente obeso, dislipidemias, en donde tengo hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o la mezcla de las dos que termina denominándose dislipidemia. ¿Y qué pasa? Tengo infarto, tengo cáncer, tengo accidentes cerebrovasculares, se está hablando también del síndrome de ovario poliquístico, tengo EPOC, tengo deficiencias de muchos órganos y alteraciones en muchos órganos. Siempre se ha dicho que la mejor forma de prevenir y tratar esto es comiendo mejor, siendo más activo y perdiendo peso. Y quizá esa sea la causa de que la restricción calórica presente beneficios. ¿Cuáles beneficios son? La restricción calórica o el ayuno intermitente reducen la presión sanguínea, también mediado con proteínas como angiotensinógeno. 2, reduce la glicemia en ayunas.
Probablemente porque se reduce la cantidad de sustrato, porque se modula el metabolismo de la glucosa que está mediado también por AKT-mTOR. Y reduzco el colesterol, probablemente también porque reduzco la biodisponibilidad del sustrato y porque se generan otros procesos metabólicos que les voy a mostrar que permiten que mejore la dislipidemia. Entonces, la restricción calórica ya por sí me genera 3 beneficios. Reduce la presión, reduce la glicemia y reduce el colesterol. Esta es una gráfica que nos muestra qué pasa, qué está pasando con la inflamación y el síndrome metabólico. Entonces, por factores ambientales o genéticos, tengo un paciente con adiposidad central. Este adipocito está creciendo y se está llenando cada vez más de grasa. Y a su vez, a ese adipocito se le van a unir macrófagos y monocitos que van a empezar a generar citoquinas proinflamatorias. Y mientras el monocito o el macrófago me genera citoquinas proinflamatorias, el adipocito me genera adipoquinas proinflamatorias. Esto me va a cargar diversos órganos, no solamente el hígado, de marcadores inflamatorios. Termino haciendo resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, una dislipidemia, síndrome metabólico. ¿Cómo termina esto? Esto termina en la formación de la placa ateromatosa que me lleva a la aterosclerosis. Entonces esa placa se comienza a llenar de restos celulares, se comienza a acumular calcio, entonces la placa se empieza a poner dura, empieza a llegar más grasa, empiezan a llegar más macrófagos y los macrófagos terminan siendo unas células espumosas y eso se va endureciendo hasta que finalmente viene y llega un coágulo y tapona completamente la luz arterial o llega más grasa y termina obstruyendo completa o parcialmente la luz arterial, impidiendo el paso de sangre. Es importante recalcar aquí que esto termina en eventos cardiovasculares y que el corazón, el sustrato principal del corazón es la grasa. Entonces, si yo no le aporto al corazón una grasa en calidad y en cantidad adecuada, voy a terminar formando todo el proceso aterosclerótico. Bien. Se sabe que las principales causas de muerte a nivel mundial ya las conocemos, las recientes, enfermedad cardiovascular, cáncer, etc. Esta gráfica me llamó la atención porque si nos fijamos, en 1900, hace aproximadamente 100 años, un poco más de 100 años, las primeras causas de muerte eran distintas. Si bien hemos logrado reducir la cantidad de muertes a nivel mundial, los puestos que ocupaban los últimos lugares hace 100 años, hace más de 100 años, ahora son los primeros. Y si nos damos cuenta y miramos un poco más al detalle, estas enfermedades están asociadas a cambios metabólicos. Y probablemente si empiezo a estudiar a fondo estos cambios metabólicos están relacionados con cambios en el estilo de vida, ¿sí? Cambios en la alimentación, cambios en la cantidad de actividad física que hago. Entonces, vimos beneficios de la restricción calórica en obesidad y diabetes. Acá vemos un poco el metabolismo. Cuando yo tengo muchos ácidos grasos en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Voy a tener dos cosas. Uno, a nivel de tejido adiposo, estoy generando más lipólisis, como ya lo vimos, más estrés oxidativo, más ceramidas y voy a empezar a generar la peroxidación lipídica, es decir, esos ácidos grasos se empiezan a peroxidar y eso se me convierte en más estrés oxidativo a nivel del tejido adiposo. A nivel del músculo tengo estrés oxidativo, esteatosis muscular, peroxidación lipídica más estrés oxidativo. Y esto termina en una esteatosis hepática y una glucogenólisis. Es decir, termino liberando ese glucógeno, liberando esas moléculas de glucosa que estaban convertidas en glucógeno, lo cual aumenta la glucosa en sangre, disminuye la insulina y junto con todo el estrés generado por la peroxidación lipídica, afecto las células beta pancreáticas, lo cual impide el adecuado funcionamiento de la insulina o genera una inadecuada secreción de la insulina. Es por esto que siempre que hablemos de diabetes, siempre tenemos que relacionarlo con la obesidad. Un paciente obeso que no se
se le dé tratamiento a tiempo, es un paciente que al cabo del tiempo va a generar una diabetes. Es un paciente que primero genera una hipertensión, luego genera una diabetes, luego empieza a generar más complicaciones y termina en enfermedad cardiovascular, infarto agudo al miocardio y la muerte. Entonces, hablando de todos sus beneficios, quisiera comentarles que si bien si bien el ayuno intermitente es una modificación al modelo de restricción calórica, tienen una diferencia. La restricción calórica hace disminuciones en el requerimiento energético por porcentajes. El ayuno intermitente lo maneja un poco más laxo y me permite hacer unos días ayuno y otros días llevar mi dieta normal. Sí hay una diferencia entre ellos dos, entre estos dos modelos, pese a que se comportan similar. Uno, la restricción calórica no aumenta el cortisol plasmático, probablemente porque la restricción se hace todos los días en un porcentaje similar. El aumento del cortisol plasmático, esta hormona que está relacionada con el estrés, es un proceso característico del ayuno. ¿Listo? Mientras que el ayuno intermitente, si bien sí me aumenta los niveles de cortisol, me protege las células de eventos adversos como la desnutrición o la pérdida de masa proteica. Entonces acá tenemos dos diferencias entre el uno y el otro. Revisando otros efectos de la restricción calórica a nivel metabólico, encontré que no solamente tiene un impacto físico, emocional, sino también cognitivo. Tiene beneficios a nivel cognitivo. Es capaz de regular la autofagia, participa en la regulación del metabolismo de la glucosa. Ojo a esto, es importante y participa en la salud del hueso. Tiene un impacto positivo en la depresión. Induce la mitofagia, controla la inflamación y protege las células madre. Increíble, qué cantidad de cosas buenas tiene la restricción calórica y el ayuno intermitente, claro que sí. Y quiero mostrarles artículo del 2020, el ayuno intermitente, una posible herramienta de preparación para la defensa del huésped contra la infección por SARS-CoV-2, actualidad, COVID, coronavirus, pandemia, restricción calórica. ¿Quién creyera que se iban a poder relacionar estos dos temas, no? Crosstalk o cruce entre la restricción calórica, la autofagia y la respuesta inmune. Ahí les dejo el artículo para que le den una revisadita. Entonces, concluyamos. La restricción calórica impacta en la longevidad y cuanto más restricción calórica haya, mayor es el impacto en la longevidad. ¿Bien? Perfecto. 2. Restringir calorías en lugar de cualquier macronutriente específico es fundamental para la salud. Recordemos que es necesario que se aporte la tasa metabólica basal y la cantidad de grasa, proteína, carbohidratos basal sea sostenible. Es importante. 3. Los beneficios de la restricción calórica están completamente asociados a la disminución del estrés oxidativo. Y esta es una de las principales causas de que sea beneficiosa, no solamente en el envejecimiento, sino también en el cáncer, también en la diabetes, también en la obesidad. 4. Los mecanismos por los que la restricción calórica actúa, ahí están implicados muchas vías de señalización que son complejas, es decir, esto no es sencillo, esto tiene mucho de muchas cosas. Y 5, la optimización de las dietas humanas requerirá un enfoque personalizado que a futuro, posterior, utilice enfoques ómicos. Claro que sí, me parece esto muy importante. Acá les dejo la bibliografía. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta a cualquier duda que pueda surgir. Muy bien, amigos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a la profesora Angie. Ella nos visitó desde Colombia con la ponencia Beneficios de la restricción calórica. Y doy gracias en primer lugar también a los participantes, a las personas que han estado en la ponencia, tanto desde Bolivia, desde Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, y también quienes nos han acompañado con sus preguntas. Como les indicaba por ahí, si algunos han ingresado un poquito tarde,
pueden dejar sus consultas y posteriormente la profesora Angie puede dar respuesta. No se olviden siempre compartir este evento, no se olviden siempre de poner un me gusta, poner un like, para que también puedan recibir el PPT del seminario. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. No se olviden que cada jueves hay un seminario diferente, componentes también de diferentes países. Que tengan un excelente día. Se despide la licenciada Reinalda Florian Guevara. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estudia en ENVI y deja huella por cada paso que das. Nuestros nuevos programas educativos te permiten certificarte por cada módulo aprobado, los cuales avalarán tus nuevos conocimientos y habilidades adquiridas. Además de tener mayor visibilidad y reconocimiento público, ya que la certificación ENVI incluye diploma internacional, certificado de notas e insignia digital, el cual se encuentra protegido con tecnología blockchain, lo que mantendrá tu información segura e infalsificable. ¿Qué esperas para formar parte de ENVI? Inicia hoy. Escuela Nutricional Virtual. Educadores apasionados en formarte para el éxito.